¿Cómo andás, Moratorio? Gracias por acompañarnos. Un gusto. Estaba prometido además hace un tiempo. Estaba re no me prometido. quedó otra vez. Arrancar bien tempranito. Y además viniste acá presencial, que es Sí. bien interesante para nosotros. Bueno, pero me ¿no? contaste que estamos todos inmunizados acá en el piso, así. Sí, todos inmunizados, vos Muy bien. también, así que no hay ningún Bienvenido. problema. Gracias. Antes de arrancar y pensar un poco en un balance, ¿no? A 15 meses de la pandemia, vamos a hacer una línea de tiempo con Maggie y a ir a los mojones más importantes de este último año en materia científica. Sí, y siempre decimos que el tiempo y la pandemia están poniendo y van a poner a los científicos en su lugar, a los científicos y también a todos los equipos médicos, ¿no? Donde la sociedad realmente está tomando el valor de lo que hacen nuestros científicos y vaya si han tenido protagonismo en este año de pandemia y sobre todo los uruguayos han hecho muchas cosas que por suerte los medios nos hemos hecho eco y ojalá que esto nos quede para más adelante, ¿no? Así que queríamos hacer un breve repaso, seguramente queden muchas cosas, vos me escuches Gonzalo y digas, faltan otras, pero algunas trajimos para destacar en lo que fue el año 2020, que tuvo mucha producción científica. Tenemos allí algunas placas, una línea de tiempo para poderlas repasar. Una de los primeros hallazgos, bueno, estas cosas para destacar de los científicos fue el desarrollo de kits diagnósticos mediante la técnica de PCR en tiempo real. No sé si tenemos allí, señor director, la línea de tiempo para poder mostrarla. El Instituto Pasteur y la Universidad de la República lograron diseñar kits de testeo para determinar si una persona contrajo el coronavirus. Esto significó una independencia sanitaria para Uruguay y fue en marzo del 2020, pero por lo que tengo entendido ya estaban pensando en esto previo a que se decretara la emergencia sanitaria aquí en nuestro país. Después en abril también del 2020, otra de las significancias y otro de los mojones importantes en este combate a la pandemia fue la creación del GACH, este grupo científico conformado por el doctor Rafael Radi como coordinador general y los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen y más de 50 profesionales de variadas disciplinas que realmente lo han dado todo para trabajar por el Uruguay de manera honoraria. También en abril la creación de kits para transportar y almacenar muestras de COVID-19. Un laboratorio uruguayo creó kits para transportar y almacenar nuestras muestras de COVID-19. Se trata de un medio de transporte viral, un tubo que mantiene las condiciones adecuadas para justamente mantener la muestra que se toma a partir de un hisopado nasofaringeo a las personas posiblemente infectadas, otro de los logros también importantes de la ciencia. Otro fue la creación de la red de laboratorios de diagnóstico en hospitales. Esto incluyó 9 laboratorios de facultades, institutos de investigación y hospitales públicos de todo el país. La iniciativa surgió cuando investigadores del Pasteur, de Montevideo y la Universidad de la República pusieron a punto un test de diagnóstico de COVID-19 por PCR capaz de ser producido localmente, como les decía. También en junio del 2020 se creó el Centro de Innovación en la Vigilancia Epidemiológica, el CIBE. Se crea este centro de vigilancia con los objetivos de realizar la identificación de patógenos que puedan afectar a animales y humanos, el diagnóstico de enfermedades infecciosas, la identificación de brotes y patrones de transmisión y el seguimiento de resistencia a antibióticos y el desarrollo de vacunas. Después, en julio del 2020, el desarrollo de test serológico. El Ministerio de Salud Pública validó el test serológico uruguayo, que permite la detección en sangre de anticuerpos COVID-19 y además resulta útil para el estudio de la prevalencia de enfermedades. El desarrollo de respiradores. 2 equipos multidisciplinarios produjeron 50 dispositivos en tiempo récord. Uruguay se anticipó a un eventual desabastecimiento del sistema sanitario y concluyó en la producción de estos respiradores. También el proyecto Fronteras, que vaya si ha sido importante en los últimos tiempos y todavía continúa haciéndolo en este monitoreo, ¿no? Donde persiguen y están atrás de la identificación y la clasificación de variantes presentes del virus COVID-19. En diciembre del 2020, nuestro protagonista del día de hoy, Gonzalo Moratorio, fue reconocido entre los 10 científicos más destacados del mundo. A través de la revista Nature lo eligió como una de las 10 personas más importantes. Y eso fue, de alguna manera, estos hitos de la ciencia, que seguramente nos queden muchos en el tintero, pero vaya si han sido bien importantes. Sí, está pensando, todo lo que pasó en un año, ¿no? En contextos no pandémicos, capaz que hubiese pasado una década para todos estos logros, ¿no? Gonzalo, ¿qué balance haces hoy a 15 meses de la pandemia en Uruguay? Las luces y las sombras, ¿no? Porque claramente todo el mundo destaca el ritmo de vacunación, pero quizá hay otros aspectos que desde el mundo científico se siguen cuestionando, ¿no? Sí, ni que hablar. Primero, felicitarte o a la producción, quien haya hecho el recuento es súper completo. Y sí, muchas luces. Seguro quedan cosas Quedan igual, ¿eh? Quedan y sí, y claramente
si estuviésemos hablando de otros tiempos, esto se requiere más tiempo para lograr todos los hitos que fueron mostrando. Y bueno, muchas luces en el 2020, empezamos con muchísimas sombras en el 2021 y de a poco intentamos buscar esos rayos de luz de vuelta, ¿no? En este año. Un balance, como lo he dicho muchas veces, muy positivo en el 2020, no positivo para nada en el 2021, pero siempre mirar para adelante, mirar las maneras de cómo podemos seguir trabajando de forma mancomunada, de forma conjunta para salir de esta situación, pero ni que hablar que a uno le queda un poco ese recuerdo de decir que hubieron países que prácticamente los contamos con una única mano, que supieron controlar la pandemia desde un inicio, ahí estuvimos, eso casi nadie lo hizo. Y bueno, y después no la pudimos controlar hasta el día de hoy, más allá de que empiecen a notarse algunos efectos de la excelente campaña de vacunación. Claro, seguimos ahora, un momento complicado. Esto se acaba de informar por parte de la SUMI. Los primeros días de junio, 100 personas menos en CTI, bajó un 20% el ingreso a CTI. Quizá en adultos, ¿no? Ahora tenemos el problema de los jóvenes, que probablemente con la vacunación se inmunice grupos etarios que genere esa inmunidad que todos queremos. Se va el GACH también, ¿no? Ahora se ha anunciado que se va el GACH. ¿Cuáles pueden ser las sombras en el futuro próximo? Bueno, es una excelente pregunta. Y para añadir un dato que está bueno, si miramos únicamente en lo que va de este mes, también tenemos una media que por suerte baja, pero que igual es un número muy importante y tiene que disminuir de forma significativa en cuanto a los fallecimientos. Yo creo que tenemos un promedio de 40 cuando hemos estado 15 o 20 por arriba en promedio en los 2 meses anteriores. Así que eso también se ve ahí, en lo que son las bajas en ingresos, por suerte, en el CTI. Pero claramente la sombra que puede venir y que espero haber aprendido, y esto lo hablo a los tomadores de decisiones, es la variante Delta, la variante que se origina en la India, de la cual una vez que entre, y para eso estamos trabajando con el grupo de trabajo interinstitucional y trabajando en el marco de lo que es este centro de innovación en vigilancia epidemiológica, el CIVE, el cual va a tener su inauguración en estos días, y agradecerle a todos los donantes, Palermo, Yandi, Embajada de Francia, otros, que ha sido fundamental para poder detectarla, pero una vez que llegue esta variante, seguro nos va a encontrar muchísimo mejor que cuando entra la P1 por un tema de la cobertura de inmunización que vamos a tener, y por lo tanto esperemos, ya que las vacunas siguen siendo efectivas, que esta variante en particular no genere más decesos y hospitalizaciones. ¿Qué particularidades tiene esta variante comparativamente con la P1, no? Y que es dos veces más transmisible que la P1, inclusive tiene mayor capacidad de transmisión y que también tiene mayor capacidad de evasión de la respuesta inmunitaria. ¿Y cómo reaccionan nuestras vacunas a ella? Nuestras vacunas siguen siendo efectivas, pero lo que puede pasar, por ejemplo, es que nos encuentre en un momento de mejor inmunización en cuanto a porcentaje de personas con 2 dosis y 14 días, ya que tenemos que seguir recalcando que una dosis es lo mismo que nada, y esperar a la segunda dosis, sobre todo con la vacuna fundamental que tenemos, que es la Sinovac, pero que es una excelente vacuna, nada más que le cuesta más tiempo despegar. Una vez que despega es muy robusta, no la baja nadie. Ahora, cuando llegue esta variante, ¿qué vamos a ver? Si nosotros logramos descender el número de contagios, ¿sí?, de casos diarios, podemos ver que eso vuelve a subir. Y ojalá esos nuevos casos diarios no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes, pero esto es lo que está pasando con Reino Unido. Por ejemplo, ayer hablaba con colegas de Londres,
eso es lo que hacemos los científicos de forma muy personal, estar muy conectados con diferentes virólogos, científicos, y me decía, mirá, acá en Reino Unido, en Londres, llegamos inclusive hasta algún día de muerte cero, que es el país de los países más afectados, si no es el más afectado de Europa. Ahora estamos en un promedio de muertes de 15-20 muertes por día. Y habíamos llegado a un promedio de casos de 2.000 casos por día, que eso era increíble para un país de ese tamaño y como había estado. Y ahora otra vez los casos ya se despegaron a 7.000 y decidieron de alguna manera retrasar la total apertura, que ya iba en camino a eso con el verano europeo. Chile, por ejemplo, Sí. Chile que también tuvo que, ahora, que dio en la gran mayoría de sus pobladores también Sinovac, igual que nosotros, junto con Pfizer, y ahora va de vuelta a un atraso en la apertura de... Sí, bueno, ahí hay que tener más datos de si probablemente estas variantes están jugando. Lo que sabemos es que la variante india fue detectada en la Argentina, fue detectada en Brasil. ¿Qué estoy haciendo con esto? Decir, bueno, más que nunca, trabajar en el blindaje de fronteras, más que nunca trabajar en la detección, en el control de las personas que se mueven de las ciudades binacionales para dentro del país, para poder detectarla antes y que no aumente de forma significativa los casos, lo cual ya lo aprendimos con la P1 y lo dijimos mucho tiempo antes, ahora hay que prestar atención a esto. Pero es indefectible entonces el ingreso de esa variante. Yo creo que sí. Inminentemente, Sí, no hay como parar. Bueno, pero por ejemplo, también la variante británica entró al Uruguay y gracias a una temprana detección, confinamiento y demás, logramos aislarla y acá prácticamente nadie se enteró que entró la variante británica. Eso hoy inclusive es un trabajo científico ya publicado por nuestro grupo y el grupo de Gregorio Iraola, en conjunto, en donde se confina directamente. Gonzalo, recién hablabas, por ejemplo, del número de casos en Gran Bretaña y en otros países. Y acá vemos que la vacunación tiene una campaña espectacular y a un ritmo muy alto, pero los contagios no bajan. ¿Es realmente un medidor válido el número de contagios en nuestro país hoy en día? ¿O cuál va a ser el dato que importe avanzada la campaña de vacunación para decir, bueno, sí, la vacuna funciona? ¿Qué se debe medir? ¿Los casos ingresos a CTI, los fallecimientos? ¿Qué es lo que vale para determinar la efectividad de la inmunización? No, yo creo que vale, efectivamente lo primero es ver esa ganancia en salvar vidas, ¿no, verdad? Entonces, ya cuando empezamos a ver que caen los números de decesos, eso es muy significativo. Pero todo se va acompañando como un efecto dominó, lo cual es razón de menos hospitalizaciones y esas menos hospitalizaciones van a ser producto de menor número de casos. Los números de casos sí son en general más difíciles de bajar porque, como sabemos, las vacunas son muy seguras, muy efectivas, pero el principal objetivo de las vacunas es prevenir la muerte, ¿no? En un gran o muy elevado porcentaje. Por lo tanto, también, como te decía, cuando entran nuevas variantes, estas van a ser más esquivas a las vacunas que tenemos y van a seguir aumentando los números de casos. Y finalmente sí, los números de casos también son importantes. Y con más razón una tercera dosis entonces, ¿no? Ante el advenimiento de esta nueva variante. Bueno, y se está estudiando y posiblemente sea una buena estrategia e inclusive el de combinar plataformas, o sea, tecnologías, de manera de estimular al sistema inmunológico de forma distinta. Se decía que al principio el debate el año pasado era no se pueden cruzar las vacunas, ¿no? Ahora sí se pueden cruzar las vacunas. Bueno, cada vez hay más evidencia de que sí, y existen diferentes cohortes, o sea, grupos de personas en las cuales se han llevado estos pilotos en el mundo. Por ejemplo, uno fue con AstraZeneca y Pfizer, encontrando inclusive que la combinación heteróloga, quiero decir con esto diferente, entre una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, o sea, que tenemos dos tecnologías diferentes, de alguna manera gatillan o estimulan mejor al sistema inmunológico, produciendo un mayor número, por ejemplo, de anticuerpos neutralizantes a raíz de esto. Hablamos mucho de llegar a esa inmunidad de rebaño, ¿no? Parece es como que lo que deseamos todos y que estamos viendo a ver cuándo va a ser el mes. No sé si es posible realmente poderlo definir, pero sin la tercera dosis, ¿es posible lograr la inmunidad de rebaño? Yo creo que es posible, hay países que lo han logrado, pero principalmente estos países han utilizado otras combinaciones de vacunas. Por ejemplo, si hoy pensamos en países que se acercan a la inmunidad de rebaño, si pensamos en Israel,
tiene principalmente Pfizer, que ahí en la analogía con la vacuna de Sinovac, Pfizer es un avión que despega con muchísimo menos pista, ¿sí? Pero también está el caso de Canadá, está lo que estamos viendo en los Estados Unidos, que llegando al 60% de la población con 2 dosis se empieza a ver eso. Más allá de que una vez más, así como la primera dosis de la vacuna o la vacuna en sí misma fue un arma de doble filo y una falsa seguridad antes de tiempo, no apostemos a que la inmunidad de rebaño es el horizonte, sino que apostemos a las medidas, apostemos a seguir trabajando para que eso, cuando lleguen y nos enteremos. Claro, el indicador de la inmunidad de rebaño es que no haya más contagios, ¿no? Es decir, como hablábamos al principio hoy con Daniel y con Martín, ¿por qué otras vacunas, como por ejemplo, yo qué sé, la se hablaba de sarampión, la sarampión? difteria, rubiola? No es que no hayan, no es que no hayan casos de sarampión, el tema es que obviamente quien está vacunado tiene menos posibilidades de enfermar por lo que es la eficacia de la vacuna. Y por otra parte, no es un virus que ande por todos lados como pasa con el SARS-CoV-2, ¿no? Que hoy en día está circulando a nivel comunitario. Supongo que eso es así, Gonzalo, ¿no? Exacto. A ver, la inmunidad de rebaño para bajarlo a tierra y que la audiencia entienda es cuando indirectamente, a través de las personas ya inmunizadas, protegemos, bloqueamos, hacemos de escudo a las personas que están esperando aún ser inmunizadas. Y la inmunidad de rebaño va a depender, como decías recién, del virus que estamos intentando, del cual nos estamos protegiendo. Y no precisamente del virus, va a depender de cuán infeccioso es, o sea, de aquel famoso número R, ¿sí? De cuanto mayor R tiene un virus, o sea, cuando una persona infectada puede infectar a más personas, ¿sí? La inmunidad de rebaño necesita un mayor porcentaje, 90%. Para combatirlo. Para combatirlo. Cuando el R es más chico, a menor inmunidad colectiva, o sea, a menor fracción de la población ya inmunizada, bloqueamos la llegada de ese virus a través de todas las personas que ya estamos ¿También inmunizadas. eso es proporcional a la virulencia del virus, esos tiempos de los que estás hablando? Claro, es lo que está diciendo. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay virus que son muy virulentos, como por ejemplo si pensamos en el ébola, ¿sí? Que no necesariamente tienen Rs, tienen capacidad de infectar tan altas como otros virus, principalmente estos virus respiratorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora de Chile, se sabe que el 90% de las personas que están en CTI son personas que no se vacunaron. O sea, el ir a la cuarentena ahora implica justamente el problema de esas personas que no confiaron en la vacuna, que no creyeron en la vacuna, y además aquellas que habiéndose vacunado pensaron que como se vacunaban ya estaba todo bien y podían hacer una vida normal, y es lo que está complicando un poco Chile con ir a esa cuarentena. Acá en Uruguay se ha discutido mucho el tema de bajar la llave, no bajar la llave, la reducción de la movilidad. Ahora obviamente la movilidad está aumentando considerablemente con lo que es el retorno de la actividad escolar. Se viene el invierno, que va a ser diferente al invierno anterior, donde la movilidad fue más reducida. Hay que ver cuánto pesa ahora las infecciones respiratorias habituales, sumada a lo que es la situación COVID. Mi pregunta es, ¿hasta dónde eso de bajar la llave? El sindicato médico está dividido también, porque después encontramos lo que dijo Fablet, ¿no? Fin de semana precioso, el Parque Rodó lleno de gente, un casamiento de 100 y pico de personas en la Candelaria, la fiesta en Punta del Este, otra en un barco. Esas cosas no tienen que ver con bajar la llave, porque vos podés bajar la llave y la gente va a seguir yendo al Parque Rodó, van a seguir habiendo fiestas clandestinas y de alguna manera la gente lo va a tomar, pienso yo, como vacaciones. Digo, ¿cuál es tu opinión en un momento tan crítico que creo se puede venir, que si bien los casos van bajando, puede pasar que vuelvan a despegar justamente por todas estas cosas, ¿no? Sí, eventualmente también por lo que va a ser el inicio de la presencialidad total escolar, ¿no? Por eso. Eso claramente va a significar una mayor movilidad. Ahora, mi opinión es que las actividades al aire libre hay que preservarlas, son fundamentales. Entonces ahí lo del Parque Rodó con los cuidados y demás, lo avalo, el deporte, ni que hablar. También sí repudio todo lo que son organización de eventos que tienen un componente cerrado o cualquier tipo de celebración religiosa también en un ambiente cerrado como de la fiesta o fiestas que conocemos. Y por otro lado lo que creo yo es que es difícil, no era fácil de hacer, pero más de una vez dije que claramente a la vacuna, y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, hay que ayudarla, no hay que hacer un all-in a la vacuna y
Y gracias, eso ya lo hicimos. Y bueno, estos números que empiezan a ser más positivos, creo que podrían haberse en el tiempo obtenido de forma más temprana o demás, pero ¿de qué sirve conjugar el verbo haber en pasado? Como te decía, pero me pedís el análisis, lo hago entero y creo que habría que haber trabajado con una suerte de algoritmo en donde, protocolo en donde íbamos liberando determinada fracción de la población ya inmunizada. ¿Cómo ¿sí? funcionaría ese algoritmo que acompasaría este pase responsable, no? Imagínense una suerte de pase responsable en distintas actividades, ¿sí? En donde tal vez haya que delegar otras funciones en las personas que cumplen esas funciones que ya están inmunizadas y demás. Es complejísimo, ni que hablar. Pero creo que acompañaría a una reducción de la movilidad. Por ejemplo, ¿cómo sería para entenderlo? ¿Cómo se Y para aplicaría? entenderlo, imagínate que esto tendría que haber sido gradual, no hubiese sido posible hacerlo de un día para el otro porque la población no necesitó tan poco tiempo en estar inmunizada, pero imagínate una ciudad grande como San Pablo, donde tenés días que pueden circular por las calles los autos con matrículas impares y días que pueden circular los autos, para que entienda la gente, con matrículas pares. Bueno, una suerte de eso, intentando entender también en el proceso de vacunación que puede ser protegido, así como la gran idea, por ejemplo, de inmunizar primero no solo a la salud, que eso estaba en la tapa del libro, sino a todo lo que es el personal docente, a los maestros, el personal de la enseñanza. Eso busca también poder abrir... Eso se hizo. Claro, eso se hizo. Okay. Eso se hizo, acompañando esas medidas, poder ir regulando... Claro, por ejemplo, el ciudadano de a pie de repente, si todavía no te vacunaste, mantenete en casa. Si tenés la primera dosis, de repente ya accedes a una movilidad sí. no tan mayor como el que ya tiene la segunda. ¿Más por digamos ciudadano o por característica de apertura? actividad. Claro, de a ver, actividad? yo lo que estoy haciendo acá es un ejercicio imaginario, Claro. ¿no? En donde De algo que no claramente fue. el componente es mucho más político que científico. Igual Yo para la primera dosis igual que no tener nada. O sea, yo estoy haciendo Exacto. seguimiento COVID y mucha gente tenía la primera dosis y está enfermo. O sea, hasta que no te des la segunda dosis y pasaron 15 a 20 días, olvídate. O sea, y la mayor parte de los contagios, me pasa cuando lo pregunto, son intrafamiliares. Intrafamiliares, o sea, producto de me encontré con fulanito, con sultano, vino un tío, vino un primo, fui a visitar. Es real, o sea, en un virus que está de circulación comunitaria, la mayor parte de la gente se contagia por contactos con otros, pero no a nivel generalmente laboral, sino familiar o de amigos. Eso es lo que yo al menos estoy percibiendo. Ahora, ¿no? ¿cómo impacta la accesibilidad de la vacuna a nivel global en el control de la pandemia? Porque, por ejemplo, vos citabas a la India, ¿no? Y esta variante Delta. Sí. En la India creo que, mira, tengo por acá anotado, solamente el 2% de la población está vacunada. Solamente el 2%. Entonces, en lo que explicabas hoy, eso es generador de más cepas que se van mutando y que van pasando a otros países del mundo. Es decir, ¿qué rol juega y pesa la accesibilidad de la vacuna? Fundamental, es un problema global y mientras sigamos atacando este problema, y hablo a nivel de diferentes países, por eso la petición de la OMS, por eso ahora recientemente discutido en el G7 que tuvo lugar hace un par de días atrás, el tema de la equidad, el estudiar el levantamiento de patentes. Perdóname, imagínate que nosotros estamos bárbaros, acá llegamos a la inmunidad de rebaño, pero si tenemos un mundo donde no lo está logrando, nunca lo vamos a lograr Exacto, nosotros. exacto. Es un problema global. Y justo lo que decías de la India, hay que pensar que la India, junto con China, tienen cerca del 40% de la población del planeta, ¿no? Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas viviendo en ese país. O sea que si van un 2%, van haciendo un trabajo fenomenal. Son no sé cuántos, 1.300 millones o más. No lo tengo en la cabeza. Pero a lo que voy es, imaginemos esto, imaginemos esta metáfora de que estamos en un barquito, estamos nosotros tres y el barquito se está hundiendo por la parte de atrás y yo estoy sentado acá arriba diciendo yo estoy lo más bien y ustedes dos están sacando el agua de allá porque el agujero está de su lado porque se nos hunde el barco. Más tarde, pero te va a tocar. Eso es lo que está pasando con la vacunación, ¿no? O sea, tenemos que... Y sobre todo en un mundo desafiante donde se sabe que cuando hay crisis económicas y sociales, la movilidad, la migración de las personas es aún mayor y también está en riesgo eso, ¿no? Pensando en un futuro de
de cómo se va a diagramar socialmente el mundo, ¿no? Con los movimientos migratorios que ya hay. Pero quería volver un poco a esta cepa y lo que decías de blindar de alguna manera nuestras ciudades que están en contacto con ciudades brasileñas. Rivera ayer fue el único departamento que está en naranja. Puede ser de alguna manera, porque eso me hace acordar algunos meses atrás donde nos sentíamos con cierta seguridad y nos descansábamos un poco. Por más que está bueno los números, es un tanto peligroso esa falsa sensación de mayor estabilidad por parte de Rivera y que de alguna manera permita el ingreso de estas nuevas cepas. A ver, el ingreso va a ser inminente, al menos desde mi óptica, de esta variante, por ejemplo. Sí, lo que puede pasar es que Rivera realmente de forma estratégica, y ahí hago énfasis en Salinas y demás, no para de trabajar, destina un gran contingente de vacunas de hace mucho tiempo a esa frontera y eso se ve hoy reflejado, dado también que junto con Durazno son de los departamentos con más población vacunada y demás. El ingreso de esta cepa puede volver a subir los casos. Esperemos que ya no se encuentre con un porcentaje de vacunación que lo vamos a ver en casos, pero no lo vamos a ver, como te decía, en hospitalizaciones y en muertes. Pero sí, es claro que todo lo que es de alguna manera un progreso en el estado sanitario nos da esa falsa sensación o más bien nos hace bajar un poco la guardia. Lo que hablamos que pasó durante un 2020 muy tranquilo, bajar la percepción del riesgo a nivel individual y eso repercute. Y ni que hablar que todo lo que hablaba antes para enganchar una cosa que me quedó de algoritmos de mover personas y demás, por supuesto que involucran un componente grande de ayuda a nivel socioeconómica, a la parte más vulnerable. Y por eso digo, acá puedo opinar como un ciudadano más, como alguien que está charlando de esto. Me siento firme a opinar cuando hablamos del virus, de su biología, de su capacidad, como un técnico en esa materia. Gonzalo, si uno, estás hablando de lo que ocurrió en Rivera justamente por el alto porcentaje de vacunación, lo que está demostrando la eficacia de las vacunas. Uno que hace seguimiento COVID ve que se ha trasladado el grupo de enfermos a más jóvenes. Lo que habla también de la buena eficacia de la vacuna, sí, porque los mayores fueron los que se vacunaron primero. Entonces, el beneficio de las vacunas es indiscutible. ¿Cuál es el mensaje para los Salles and Company que andan manifestando por todos lados contra las vacunas cuando ya empiezan a verse efectos claros de lo que es la inmunización? O sea, ¿qué hay que decirle a esa gente, a los que no se quieren vacunar? Yo creo que lo principal es claramente los números. Los números no mienten. Lo que son los reportes de los universos vacunados con 2 dosis y 14 días muestran una baja drástica, fuerte, en lo que son los decesos, en lo que son las hospitalizaciones, y es que hay que aferrarse de eso. Básicamente intentar acercarse a las personas, al cuerpo médico, al cuerpo científico que hemos dedicado y que seguiremos dedicando una vida en la materia para informarse, para escuchar, para sacarse absolutamente todas las dudas. Creo que nosotros como científicos tenemos que decirles, dale, ¿qué es lo que pensás? Han ocurrido algunos casos de fallecimiento de gente vacunadas, pero ha sido mínimos. Y en lo que tiene que ver con complicaciones por la vacuna, no se han detectado hasta ahora situaciones complejas. Para nada. Prácticamente efectos adversos muy pocos. Puede haber tenido lugar alguna reacción alérgica y demás. Gente que dice que a veces les queda un cosquilleo en las manos. Claro. Pero para nada. Y esas personas fallecidas ya con las 2 dosis y 14 días, entran en menos del 1% de esa estadística cuando decíamos que las vacunas eran 99% eficaces para prevenir la muerte. Gonzalo, yo quería consultarte, recién hablábamos de posibilidades de que podía haber sido en otros momentos, pero ahora el pase responsable que está ensayando este gobierno es una posibilidad. ¿Lo ves con buenos ojos el ensayo que se hizo, por ejemplo, hace algunas semanas en el Sodre? ¿Es una buena herramienta como para seguir la apertura? ¿Es segura llevar un pase responsable en esta situación? Bien, primero las cosas que se replican acá no son inventos nuestros. Una vez más, algo que supimos hacer en el 2020 fue aprovechar que fuimos de los últimos en ser golpeados porque la pandemia ocurre totalmente del otro lado del mundo y sacar ventaja. Lo mismo es que estamos estudiando cómo reabrir y demás. Hay sectores, ni que hablar, lo que es la cultura, ¿sí? El turismo,
la gastronomía, hay sectores que están muy golpeados y todo lo que sean herramientas que puedan monitorear en ese momento infección, no infección, para abrir, controlar de cerca, si está bien hecho, yo lo veo con buenos ojos, o sea. Bueno, Gonzalo, ya está casi al cierre, hacemos la última. Como decías, los científicos pueden recomendar o asesorar o dar su mirada técnica. Después lo que son las políticas de Estado va mucho más allá de un diagnóstico científico. ¿Entendés que se ha intentado politizar de alguna manera a la ciencia? Y te voy a citar un ejemplo de este fin de semana. La senadora Graciela Bianchi da una entrevista al diario El País que dice la siguiente: yo le avisé a Luis cuando se formó el grupo, hablando del GACH, tené cuidado porque el 90% del GACH es Frente Amplista. Todos salieron de la UDELAR y son adoctrinados por el Frente Amplio, soy consciente. ¿Entendés que hay de alguna manera un ataque o un señalamiento o una intención de politizar a los científicos que están trabajando de manera profesional? Vamos con el titular de hoy. Me estás tirando. No quiero falta de compromiso de dar una mirada política, pero sé que sos un hombre de ideas, sí, y que está bueno. A ver, al menos voy a intentar siempre aferrarme a las ideas, independientemente de donde vengan y siempre desde mi posición técnica. Yo creo que queda claro con los interlocutores que he actuado, independientemente sean oficialistas o no, y siempre voy a estar a las órdenes si necesitan una opinión. Con respecto a esto, primero, también muchos amigos me decían, no, la ciencia, todo es político, ¿no? En todo caso, estamos partidizando. Dos por tres me corrigen, porque yo digo, esto está politizado. Políticos bueno, todos. En un comienzo se dijo que el GACH eran todos amigos del gobierno. Se dijo eso en un comienzo. Pero a después eso se voy. desdibujó. Yo creo que estas declaraciones hablan por sí solas. Punto. Hablan por sí solas. Bueno, muy bien, lo dejamos ahí. Lo mejor, digamos, si además desde el oficialismo se está pidiendo que del otro lado, porque miremos todo bien, ¿no? Estas interpelaciones que llegan hoy a Salinas, a Arbeleche, si no me equivoco, sí. Che, no partidicen la pandemia, y una de las principales senadoras redobla, si se mira como un juego político, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas declaraciones hablan por sí solas. Claramente me parece que no son para nada felices y al menos yo intento discutir y plantear las cosas desde otra posición. Claro. Por supuesto, respeto la suya, no la comparto en lo más mínimo. Lógico. Gonzalo, gracias por venir. Lo bueno de esto es la cantidad de gente que se ha interesado ahora por la ciencia. Ha aumentado la matrícula en la Facultad de Ciencias de jóvenes interesados por la investigación científica, ¿no? Eso me parece que está buenísimo. Excelente. Estamos muy contentos en facultad. El nuevo Suárez. No, Gonzalo. por favor. Acá yo, como siempre decimos, ¿no? Hay un equipo grande atrás, hay algunos que bueno, somos más la cara visible, pero muy contentos y además hemos tenido experiencias con escuelas públicas y otras para hablar de lo que es la ciencia, para motivar, y creo que es el camino, y como hace Francia, como hace España con tantos años de crisis y como hace Estados Unidos, el camino es apostar y desarrollar ciencia para que impacte en todo el sector productivo. Esperemos que el país, que el gobierno lo haga, algo que todavía no ha hecho. Que los recursos alcancen, sí, ¿no? A ver. Recursos y gestión. No es solo cuestión de pedir dinero. Gestión con Gestionar. metas Sí, de y que acuerdo. las vamos a cumplir, Totalmente de acuerdo. y con creces, seguimiento, de ver que cada peso invertido va a repercutir en mejorar la calidad de vida de gran parte de la Hubo un población. compromiso con el presidente. Cuando el presidente fue a visitarlos, vos ahí tuviste un intercambio con Sí, él. sí, y claro. finalmente le pudiste dar ese mensaje también, ¿no? Sí, sigo esperando. Sigue esperando. Yo ¿Sí? sigo esperando. Pero con la ANI más o menos se corrigió, No. ¿no? No, para nada. Se devuelve una fracción mínima en donde sigue, eso es un error. Se saca mucho más de la fracción que se devuelve. Se intenta decir, bueno, mirá, acá no, pero el recorte sigue siendo Sigue siendo significativo. importante. Pero una vez más. ¿Vas a seguir esperando o vas a tomar la iniciativa vos en algún momento de vuelta? Sé que vos sos. Yo soy de ir, sí. Hay dos, creo, principales tipos de personas. Algunos que tenemos que ir y correr más,
otros que pueden hacerlo en menos pasos. Yo soy de seguir yendo, así que, Bueno, hay que si seguir tengo que yendo. seguir yendo, voy a seguir yendo. Hay que seguir golpeando las puertas. Claro que sí. Gracias, Gonzalo, por venir y presencial. Te lo agradecemos mucho porque era bien importante para nosotros hoy tenerte después de tanto tiempo, porque Mucho tiempo, sí. hacía tiempo que no estabas. Pero ¿cuántas notas? Ah, una barbaridad. Una barbaridad. Y veces que me guardo y les pido perdón Claro. a los colegas de ustedes que les digo, che, déjenme un poco, porque además todo esto, imagínense, ahora salgo de acá Sí, y imagínate. voy a tener a esta señora capaz un poco enojada. Bueno, no sé. Y en vos, gracias a todos tus compañeros y a la ciencia, de verdad, Sí, por bien. estos Y es el 15 efecto de la meses. vacunación, ¿ves? Como estamos Claro, todos vacunados, exacto. esas son las consecuencias. Es verdad, hoy Gonzalo vino Ahí porque está. estamos todos inmunizados. Exactamente. Si no, Gonzalo hubiese salido vía Zoom. Gracias en serio, ¿eh? Y nos seguimos encontrando seguramente para ver cuál es el avance del Grupo Frontera también y el seguimiento que están haciendo a la cepa esta, Delta, ¿no? La cepa de la India.